Soy Jesús María Munarriz, soy doctor ingeniero industrial y suelo tocar estos temas desde hace 20 años. Tengo publicados varios libros de física que se venden muy mal porque siempre están atacando conceptos ya asumidos como ciertos. Pero claro, el progreso de la ciencia consiste en que haya divergencia de opiniones. Muchas veces los de extramuros son los que acaban renovando la ciencia. Y yo me considero, pues eso, un marginado, pero que tiene razón. A mí me parece muy interesante la intervención de Einstein en la Sociedad Francesa de Filosofía en el año 1922. En esta ocasión, Einstein fue invitado a un debate sobre la teoría de la relatividad. Él lo aceptó y además sugirió que se introdujera también la relación que tiene la teoría de la relatividad con la filosofía de Kant. Durante el debate, él produjo unas ideas tan sorprendentes que uno de los allí presentes, el afamado kantiano Leon Brunswick, hizo algún comentario negativo sobre la intervención de Einstein. Einstein terminó con una frase lapidaria diciendo que cada pensador tiene derecho a interpretar a Kant como quiera. Y esta frase para mí es muy interesante porque es lo que yo pienso hacer con la relatividad. Es decir, que yo no me voy a ajustar al esquema normal o a la interpretación correcta de la relatividad, sino que voy a introducir aquellos conceptos que yo creo que son necesarios. La teoría de la relatividad es una teoría muy complicada y no fácil de acceso a ella por la generalidad de la gente. No obstante, ha conseguido introducir en todos los niveles de la cultura universal la idea de que la velocidad de la luz es insuperable. Ningún objeto observado puede superar la velocidad de la luz. Esto realmente contradice un poco con la idea que teníamos hasta entonces de la composición de velocidades, porque si hay un misil que está aparcado en la Tierra y que la Tierra es en cierto modo una nave espacial que gira alrededor del Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo, pues tiene una velocidad considerable. Si además ahora ese misil lo disparamos, pues la velocidad que lleve el misil en vuelo sobre el Sol, pues será la suma de la velocidad que llevaba la Tierra respecto al Sol más la velocidad que lleva el misil respecto a la Tierra. Pues Einstein dice que eso no es posible, que no se puede superar a esa velocidad. Para contradecirle, inmediatamente surgieron personas que decían que, puesto que el universo da una vuelta alrededor de la Tierra en 24 horas, que la mayor parte del universo recorre, los objetos de la mayor parte del universo recorre su órbita a una velocidad muy superior a la velocidad de la luz. A esto contestó Einstein que efectivamente eso es así, pero que eso no está observado desde un referencial inercial, que es la condición que él proponía en el principio. En el principio, los referenciales inerciales son aquellos que se mueven en línea recta y a una velocidad constante, porque siempre que hay un movimiento lo que hay que decir es respecto de qué se mueve. Y para el referencial respecto del cual se movían los objetos aquellos, pues era un referencial inercial del tipo que hemos dicho. Pensándolo bien, se dio cuenta que no existen los referenciales inerciales en el universo, ni en el mundo, ni a nuestro alcance. Más bien dijo que era una invención muy conveniente porque realmente es como un objeto matemático que es un ente de razón, que es absolutamente puro, pero que cuando se lleva a la realidad pues ya se degrada. Pero al mismo tiempo, de darse cuenta de que no existían esos entes de razón y por lo tanto el principio pues no se podía cumplir por esta razón, él vislumbró que cabía la posibilidad de una generalización de la teoría de la relatividad,
puesto que no existiendo esos referenciales, había experimentos como el de Fizeau que se cumplía mejor con la teoría de la relatividad que con la mecánica clásica. Entonces él pensó que había campo para ampliar esta visión que estaba tan severamente limitada por los referenciales inerciales. Y fue a la generalización. La generalización inmediata, la más próxima, pues era si los referenciales inerciales van en una línea recta a una velocidad constante, pues es buscar unos referenciales que vayan en línea recta, pero cuya velocidad esté acelerada. O sea, que tenga una aceleración constante. Y esto, pasado el tiempo, dijo que esta era la idea más genial que había tenido en toda su vida, y que, en cierto modo, recuerda otra idea genial, 300 años antes, de Newton, que dijo algo parecido. Él igualó la fuerza centrípeta con la atracción de la gravedad, lo cual es imposible siendo la trayectoria de los planetas una elipse, porque eso no ocurre más que en los vértices de la elipse. Entonces, él, la idea genial que tiene es que hace equivalente el movimiento uniformemente acelerado a la atracción de la gravedad. El hacer esta equivalencia ha supuesto pues, la aparición de la generación de la relatividad general. Y para hacerlo más accesible al entendimiento, él imagina un juego, un experimento con ascensores. Hay un ascensor que está colgado de un cable que sube a la velocidad a la velocidad que corresponde a un movimiento uniformemente acelerado, es decir, que cada vez va aumentando la velocidad, con otro ascensor que reposa quieto sobre la Tierra. Entonces, en los dos sitios, vete a un ciudadano, y este ciudadano, si hay una báscula, se pesa, que luego hará lo mismo en el ascensor, que está quieto, y verá que pesa lo mismo. Si deja un bolígrafo en el aire, pues este cae con la misma velocidad que cae en el ascensor que está en tierra. Aquí se presenta un pequeño problema, porque claro, llamar la aceleración es un concepto cinemático que lo que significa es que cambia la velocidad. La aceleración lo que hace es modificar la velocidad. Y en el ascensor que está retenido en tierra, pues realmente la aceleración de la gravedad pues no le modifica en absoluto en nada. Pero en fin, dejando este punto al lado, hay más problemas, puesto que el ascensor, conforme va subiendo, va ganando velocidad y con tiempo suficiente, un movimiento uniformemente acelerado llega a alcanzar una velocidad muy grandes, superiores a cualquier otra y, por supuesto, superiores a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando este ascensor va llegando a esa velocidad de la luz, pues una de dos, o deja de ser un movimiento acelerado y pasa a ser un movimiento de velocidad constante, o salta por encima de la luz y invalida la teoría. Pero claro, también la teoría queda bastante, en mi opinión, bastante tocada cuando solamente hay un intervalo de velocidades que puede aplicarse la equivalencia de los dos ascensores y de lo que pasa en los dos ascensores. Y él ahí expresa un principio que llama el principio de equivalencia y que hace igual la masa inerte que está en el ascensor que se mueve con la masa gravitacional que está en el ascensor parado. Y algunos amplían este criterio de equivalencia a los movimientos. Es decir, todo movimiento acelerado, una aceleración constante, es equivalente a una aceleración gravitacional. Entre los experimentos que realiza Einstein en los ascensores hay uno muy importante, y es que hace un orificio en el ascensor que sube a velocidad acelerada, y ese rayo de luz entra horizontalmente, pero al entrar en el ascensor ocurre, claro,
En la realidad ocurre que pasa el ascensor sin enterarnos de lo que ha ocurrido. Pero como nosotros sabemos que la velocidad tiene una luz, que el ascensor está subiendo cada vez con una aceleración mayor, pues podemos fraccionar este movimiento y vemos que cuando la luz ha avanzado este trozo dentro del ascensor, el ascensor ha subido un poquito. Y en el instante siguiente, en el trozo siguiente de la luz, pues habrá subido un poquito más, puesto que el movimiento es acelerado, lo cual va a significar que se va a ir siguiendo una trayectoria curva hacia el suelo del esto. Entonces, por el principio de equivalencia, piensa que en la gravedad ocurre lo mismo, que el rayo que entre y pase cerca de la masa del ascensor, pues se va a curvar de la misma manera. Entonces, esto es una cosa que fue tremendamente sorprendente. Vamos, yo cuando lo oí, cuando era estudiante, pues me quedé, vamos, flipado. Pero realmente, como la física son los hechos lo que cuentan, a continuación de esta información se nos contaba un experimento que había realizado Eddington pocos años después. Eddington era un físico relativista y como pensaban que poder detectar la curvatura del rayo de luz por el efecto de la masa, por la atracción de la masa, esto habría que hacerlo cuando un rayo de luz pasase al lado de un cuerpo muy masivo, por ejemplo el Sol. Pero claro, mientras el Sol está brillando es imposible ver nada en su contorno. Y se aprovechaba que en el año 1919 iba a haber un eclipse de Sol que iba a recorrer de manera práctica para poder ver el contorno desde Brasil, desde Nigeria hasta Brasil. Entonces se hicieron dos grupos, un grupo en Nigeria y otro en Brasil, para ver cuál era la desviación. Porque detrás del Sol había un grupo de estrellas, las Híades, que, claro, si los rayos de luz llegaban al Sol y se curvaban para ver las Híades, esto quería decir que había un ángulo mayor para ver las Híades cuando estaban detrás del Sol, porque los rayos del Sol, los rayos que emitían ellas, se curvaban y se concentraban hasta el observatorio. Esto fue un éxito fantástico. El ángulo, la desviación del ángulo prácticamente coincidía con lo que había previsto Einstein en su teoría y, claro, ante los hechos, pues todos nos hicimos relativistas. Pero, al cabo de los años, nos informaron que los telescopios que habían usado tenían un margen de error superior al ángulo que querían medir. O sea que aquel experimento no sirvió para nada y volvimos todos a cada uno a pensar lo que pensábamos antes. Respecto a las ideas geniales que tuvieron Einstein y Newton, yo tengo también una idea genial para evitar el problema que supone el que la aceleración del ascensor lleve a superar la velocidad de la luz. Para ello, lo que hago es, cojo el ascensor, en vez de tirar de él hacia arriba, pues lo que hago es que gire alrededor del centro de la Tierra como si fuera una onda, y ahí se crea una aceleración centrífuga que con la velocidad y con la distancia pues puedo jugar para que sea exacto a la velocidad, a la aceleración de la gravedad. Entonces, en ese ascensor vuelvo a meter a este ciudadano y repite los mismos experimentos, es decir, que se pesa en la báscula, deja caer el bolígrafo y todo se repite exactamente igual que en el ascensor que está aparcado en tierra. Pero, cuando voy a hacer el experimento de la luz, resulta que si el ascensor gira en dirección contraria a la que viene la luz, ocurre que la luz, en vez de ir hacia el suelo, va hacia el techo del ascensor. Y esto supone que en el ascensor que está sobre tierra, la gravedad repele a la luz. Es decir, empieza a atraerla, pues la repele. Lo cual es un problema que también tendrán que estudiar los relativistas y explicárnoslo. Todo esto que hemos comentado
esto, sobre todo lo último, ya pertenece a la teoría de la relatividad generalizada. Y eso va a formar parte de la segunda parte, valga la redundancia. Y lo que yo voy a partir de ahora es a demostrar que pueden existir y existen cuerpos que se mueven a una velocidad superior a la de la luz. Para ello voy a hacer una especie de convenio y voy a llamar objeto real a lo que es objeto real, es decir, a esta silla o a esta pantalla. Y el objeto aparente es aquel que aparece cuando el objeto real se aleja a gran velocidad y a gran distancia del observador, porque en el contorno del observador, el objeto real y el objeto observable son la misma cosa, porque aunque se mueva, la distancia es tan pequeña que la velocidad pues une los dos objetos, y nosotros no somos capaces de distinguir al mover la mano que la mano real se mueve y detrás está la mano observable, que será la imagen del instante anterior. Y esto, en cambio, pues en el universo, que hay a grandes distancias, pues cuando un objeto se separa del observador y se va alejando en línea recta a velocidad constante del observador, pues llega un momento que ve el objeto observable, que es la imagen del objeto real, pero disociado de él por la velocidad. Y para que nosotros veamos ese objeto que está en un punto A, pues necesitamos que esta imagen envíe los rayos de luz al observatorio, y el observatorio pues pueda medir la distancia y el tiempo que ha tardado en venir. Es decir, que si ha tardado 1 millón de años en llegar esa imagen hasta el observatorio, pues quiere decir que la distancia a la que está es 1 millón de años luz. Y durante el tiempo que tarda en venir, ese 1 millón de años que tarda en venir esa imagen desde donde está el objeto observable hasta nosotros, pues el objeto real sigue alejándose y no tenemos ni idea de dónde está. De cualquier estrella, de cualquier objeto del firmamento que dejamos, una galaxia, lo que sea, todos son objetos observables. Este objeto está a 100 millones de años luz de nosotros. Tarda 100 millones en venir hasta nosotros esa imagen. Pero durante esos 100 millones el objeto real ha seguido paseándose por el universo y no sabemos dónde está. Si seguimos la pista a los objetos observables, veremos que recorren el mismo itinerario que ha recorrido el objeto real. Eso siempre, porque claro, sigue enviándonos imágenes de donde va pasando, por donde va pasando. Pero esto ha llevado a los astrofísicos a asumir que todas las características del objeto real están en el objeto observable. Pues porque como el objeto real no lo podemos ver, porque está muy más lejos y tardarán siglos en llegar las nuevas imágenes a nosotros, pues nosotros lo único que podemos hacer es estudiar el universo observable, que son todos los objetos que vemos son observables. Y esto es interesante de saber que eso no es real, porque el universo observable es el universo real, son trocitos del universo real, puntos del universo real, en distintos momentos de su historia. Es decir, que hay una estrella que está a 100 años luz, otra que está a 1 millón de años luz, otra que está a 20 millones de años luz, y todas esas las vemos al mismo tiempo, simultáneamente. Es como si viéramos una fotografía familiar y viéramos al abuelo cuando tenía 2 años, al lado está el padre cuando tenía 60, al lado está un hermano cuando tenía 27. Esas fotografías es falsa. No puede ser que al mismo tiempo veamos al abuelo que murió hace muchos años, cuando tenía 2 años, junto con el padre que tiene 60, esa fotografía es falsa. Pues lo mismo ocurre con el universo. Todo lo que vemos es falso. Nada es cierto. Nada está como aparece. Y si fuéramos a otro sitio, a otra galaxia, y viéramos el universo, nos ocurriría lo mismo. Veríamos otro universo observable distinto del anterior. Es decir, que hay un universo real único y infinitos, tantos como observadores, universos observables. El problema está, como he dicho antes, en que
los científicos, los astrofísicos, asumen que todos los datos que tiene el objeto real, que no vemos y no es accesible a nuestros medios de observación, están contenidos en el objeto real, el objeto observable. El objeto observable no es más que una imagen, o sea, que si nosotros en un salto a rapidez infinita llegásemos allí no había nada. Es decir, que lo único que hace el objeto observable es darnos una imagen de la velocidad, darnos unas características de magnitud, de temperatura, de energía, y inmediatamente las trasladamos al objeto real. Y eso no es cierto. Porque, como hemos visto, cuando salía el objeto de nuestro entorno y se iba alejando, ha llegado un momento en que el objeto observable estaba mucho más próximo a nosotros que el objeto real, que sabíamos que ya estábamos ya más lejos. Todo el espacio que había recorrido desde el momento en que se separa, que nosotros estamos observando el objeto observable en un punto dado. Y claro, si esa velocidad es distinta, ya vamos a la inversa, es decir, que el objeto observable tiene una velocidad distinta del real, o viceversa, el objeto real tiene una velocidad distinta del observable y tiene una energía distinta, porque la energía depende de la velocidad al cuadrado, tiene una energía totalmente distinta del objeto observable, la magnitud probablemente también es distinta, la temperatura y todas las características del objeto observable, del objeto real, no quedan transferidas al objeto observable, sino que este tiene unas características observables distintas. Y esto es lo que hace pues, que todo el conjunto de la astrofísica actualmente pues, esté pues, en un error. En el año 2011, Saúl Perlmutter, el premio Nobel del 2011, calcula dos supernovas, estaba hablando de 7.000 millones de edad, las supernovas que está observando. Y va sacando fotografías periódicamente y en un plazo de 2 semanas, creo, una supernova, la SNE, cambia de magnitud de tal manera que él tiene 2 imágenes observables, no olvidemos de eso, pero con una distancia del tiempo nuestro de 15 días y la distancia real que han recorrido 2 imágenes observables, o sea que no tiene nada que ver con el objeto real. Y sobre esta base, él calcula la velocidad fantástica que han tenido que recorrer, porque la magnitud revela la distancia que ha recorrido, la diferencia de magnitud, y entonces atribuye unas velocidades tan fantásticas que llega a la conclusión de que en el año 7.000 millones de edad anteriores a nosotros, o sea, la mitad del tiempo de vida que tiene el universo, pues el universo se expandía a una velocidad acelerada, es cada vez más rápida y más acelerada. Y esto, con todos mis respetos, pues es falso. En primer lugar, es una petición de principio el hacer unas atribuciones a los objetos observables distintos del objeto real. Y por otra parte, nosotros sabemos ahora, desde nuestra posición, que según el principio de Hubble, el universo se está expandiendo, pero cada vez más lentamente, porque los objetos que están más lejos, o sea, los más antiguos, se expanden a una velocidad mayor que los que están más próximos, y eso revela que la expansión se está deteniendo, que los más próximos que están que se expanden a una velocidad inferior y son más recientes, pues claro, quiere decir que la expansión cada vez se va amortiguando. Por otra parte, sabemos por Hubble que el universo actualmente se va frenando. Es decir, que Hubble nos dice que los objetos más lejanos, o sea, los más antiguos, se expanden a una velocidad muy superior a los que están más próximos, o sea, más cercanos y más recientes, y que se expanden a una velocidad inferior. Lo que quiere decir que conforme va pasando el tiempo, la velocidad de expansión va disminuyendo. Y yo por mi cuenta añado que allá donde la expansión ha llegado a producir sistemas planetarios estables como el nuestro solar, en esas zonas el universo ha cesado la expansión, ha terminado la expansión y ahí se queda como está. Con este preámbulo
sobre el universo real y observable, vamos a pasar a un ejemplo que nos demuestra de una manera total que se pueden generar velocidades superiores a la de la luz. Para ello, tomamos una distancia de 1 año luz, ahí está situado el punto A, y en ese lugar hay una especie de semáforo que nos hace una señal cada vez que pasa el objeto real por ese punto. Y tenemos un objeto real que viene de lejos y al pasar por el punto A, pues se enciende la luz y viene hacia nosotros. Como la distancia que existe es de 1 año luz, es decir, 365 días luz, o sea, el espacio que recorre la luz durante 365 días, esa es la distancia que hay desde el observador hasta el punto A. Entonces, damos como dato, que no podríamos observarlo, pero lo damos como dato, que el objeto real viene a una velocidad ligeramente inferior a la de la luz para no crear problemas con los relativistas. Es decir, que viene de tal manera que desde que pasa por el punto A hasta que llega a nuestro lado tarda un día más, 366 días. Entonces, la velocidad a la que viene es, como sabéis todo el mundo, es el espacio recorrido, que es 365c de la velocidad de la luz partido por 366. Esa es la velocidad con la que viene el objeto real, que es 0,9 la velocidad de la luz. Y el objeto observable, cuando ha pasado el objeto real por el punto A, se ha encendido una señal y nosotros con el telescopio seguimos viendo el objeto observable, lo seguimos viendo quieto en A, porque la información de que está allí el objeto real tardará 365 días en llegar hasta nosotros, que es el tiempo que tarda la luz en llegar hasta el punto del observatorio. Y van pasando días, el objeto real está ya cerca del observador y el objeto observable pues todavía no ha salido del punto A, hasta que han pasado los 365 días y entonces ya la luz ha llegado a nuestro observatorio y en un día más, el día 366, el objeto observable se sitúa al lado nuestro. O sea, que la imagen de la luz ha tardado en venir 365 días y el objeto observable no lo hemos visto hasta que llega a su destino, que es al lado nuestro, y se junta con el objeto real, puesto que en nuestro entorno decimos que ambos coinciden. Entonces, la velocidad a la que ha venido el objeto observable ha sido de el espacio lo mismo, 365c partido por el tiempo que ha tardado ha sido un día por 1, o sea, igual a 365 veces la velocidad de la luz. O sea, que el objeto observable, ya sabemos que los objetos reales no los podemos ver y no podemos medirlos ni podemos hacer nada para probarlo. Pero el objeto real, el objeto observable, que es lo único que vemos, y sobre todo los que tratan la totalidad de la astrofísica, tratan sobre los objetos observables, que son los únicos que están a nuestro acceso. Entonces, ha tardado simplemente un día en recorrer la distancia de 1 año luz, 365 veces c, o sea, a la velocidad de 365 veces la velocidad de la luz, una velocidad muy superior a la de c. Entonces, volviendo un poco al experimento de Perlmutter, porque claro, se puede decir, es distinta la velocidad real de la observable, pero ¿qué de distinta? ¿Es unas décimas, unas milésimas? ¿Es algo sustancioso para poderlo tener en cuenta? No, puede ser una diferencia total y absoluta. El objeto real ha venido a una velocidad inferior a la de la luz y el objeto observable ha venido a una velocidad 365 veces la de la luz. O sea que es posible conseguir observar objetos observables, porque los reales no existen, vamos, no existen a nuestro acceso, ¿no? A una velocidad muy superior a la de la luz. Con eso pues queda probado lo que se pretendía.